Muy buenas noches. Mi nombre es Derian Doan Franco Valencia. Para esta actividad 2 del punto 4, eh, voy a hacer la exposición sobre los aspectos culturales de uno de los pueblos mencionados y como ustedes pueden observar, pues voy a responder una serie de preguntas que están relacionadas de acuerdo a la actividad propuesta en esta guía. Entonces, dice que para iniciar pues, el proceso de la exposición, se debe mencionar el pueblo sobre el cual va uno a hablar. Eh, Me pareció muy acertado escoger San Basilio de Palenque, ¿sí? Es un pueblo palenquero, ¿sí? Que nos identifica mucho o mucha de su cultura se ha esparcido por toda la región de nuestro país, ¿sí? En cada parte de Colombia a la que uno va, siempre encuentra gente que trae esa tradición palenquera, ¿no? La siguiente pregunta dice: ¿qué expresiones, símbolos, saberes, tradiciones o manifestaciones de la cultura son características del pueblo que eligió y por qué? Bueno, en Colombia los palenqueros, como lo menciona aquí, dice que fueron declarados Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por ser el primer pueblo libre de la América colonial. Eso fue un decreto que se sacó hacia el año de 1691. Este era un lugar, según la historia, era un lugar alejado de las colonias al que los esclavos africanos pues escapaban para vivir en libertad, ¿sí? En el tiempo de la esclavitud se volaban de donde los tenían esclavos, ¿sí? Y llegaban a este pueblo, ¿sí? Que en realidad los pueblos de estas personas o de estas negritudes se llamaban palenques, ¿sí? Y no solamente pasó en Colombia, sino pasó en muchas partes de Sudamérica, solo que era más notorio aquí en Colombia porque la mayoría de esclavos entraron por Cartagena de Indias, entraron a Sudamérica, ¿sí? Y esto pasó porque el material humano que se tenía acá, que eran los indígenas, no daban abasto, así que los españoles y otras culturas del pueblo europeo decidieron secuestrar eh, personas de esta etnia y traerlas como esclavas a Sudamérica. En el Palenque o en San Basilio todavía se conservan algunas tradiciones como el lenguaje. Y eso es algo muy importante, ¿no? Porque es su lengua nativa y es algo que se ha venido pasando de tradición desde los abuelos, los papás, los nietos. Y en el colegio y en las escuelas, como lo mirábamos en el video, todavía también se enseña esa característica. Es una cultura muy propia de los africanos que se encuentra pues ubicada muy cerca del canal del Dique a 50 kilómetros de la ciudad de Cartagena de Indias, ¿sí? Por donde tuvo la llegada de todos esta etnia aquí a Sudamérica, ¿no? Tiene una población aproximada de 4.200 personas y limita con los corregimientos de Malagana, San Pablo y Palenquito. Pues por ser un corregimiento no posee autonomía económica ni administrativa, ¿sí? Mantiene su lengua nativa, que es el palenquero. Y un ritual pues muy conocido, muy de ellos, se llama Lumbalú, que es un ritual donde honran al muerto por 9 días antes de hacerle pues como tal todo el proceso de las exequias, ¿no?
La siguiente pregunta dice: menciona los problemas y procesos de resistencia y recuperación de la memoria colectiva del pueblo escogido. Algo que se mencionaba muy notorio en el video y que me parecía muy importante es que ellos luchan por ser más reconocidos en Colombia, ¿sí? Y creo que se lo merecen, ¿sí? Yo creo que ahí hay una historia muy buena que contar, que no le hemos colocado cuidado y que nos puede traer muchos beneficios eh, alrededor de la historia, eh, para no chocar, ¿sí? Porque muchas veces las culturas, que más adelante lo voy a nombrar, por ese, esa cantidad de culturas que tenemos en Colombia, a veces existen choques, existen esos roces, porque no sabemos entender la cultura del otro, porque nos parece una bobada, porque nos parece algo mediocre, porque nos parece que está alejado de la realidad, ¿sí? Porque tiene un contexto muy arcaico, porque tiene eh, variedades de cosas que para otras culturas pues son ilógicas, pero que para otras son muy importantes, ¿sí? Les hablaba del ritual del Lumbalú, ¿sí? Que es tener al muerto por 9 días, haciéndole una fiesta, entre comillas, ¿sí? Cuando normalmente hay gente que se les muere un familiar o alguien y al día siguiente ya lo están enterrando, ¿sí? Y a veces no respetamos eso. Entonces, una de las cosas es que ellos pues luchan por ser más reconocidos, como decíamos, pues es un corregimiento. A mi manera de pensar, creo que debería ser un municipio, ¿sí? Y creo que debería promoverse mucho el turismo, ¿sí? Para conocer mucho sobre la historia de cómo llegaron ellos a Sudamérica, qué fue lo que pasó, cómo se formó San Basilio de Palenque, ¿sí? ¿Por qué se formó ese Palenque? ¿Sí? ¿Qué los ayudó a ellos a fortalecer su cultura, ¿sí? Sus tradiciones, su manera de ver la religión, ¿sí? Porque la religión de nosotros es muy de Occidente, aunque no lo queramos aceptar. Entonces, y a ellos finalmente, tanto a ellos como a los indígenas, se les obligaba a creer en un Dios, pues, del cual ellos no tenían un buen conocimiento, y sin embargo se les obligaba a creer eso, ¿sí? Finalmente, si hablamos de algo que fue como la religión católica fue puesta, por así decirlo, en este tipo de culturas a las malas, ¿sí? Y esto, pues, dio para que existieran muchos choques en ese momento, ¿no? Y todavía existe ese tipo de cosas. Eh, También se comentaba en el video que ellos habían dejado la esclavitud física, pero estaba la esclavitud mental, ¿sí? Eh, Pasa que muchas veces por el color de piel, por, por la forma de ver las cosas en Colombia, por la tradición, ¿sí? Y no solamente en Colombia, ¿sí? Hay países civilizados que todavía, o pues entre comillas civilizados, asumen que es civilizados, todavía el ser negro es pecado, ¿sí? En Estados Unidos el racismo es algo muy, muy fuerte, ¿sí? En Argentina todavía el racismo es algo que se ve muy fuerte, ¿sí? En Sudamérica y en Norteamérica y en Centroamérica son cosas que se afirman mucho, ¿sí? Y en otros países de Europa como el Reino Unido también eso ha hecho mella, ¿no? Entonces digamos que por eso existe todavía esa esclavitud mental, ¿sí? Y esa esclavitud mental que existe por parte de ellos, pues la han hecho visible la gente por medio del racismo, ¿sí? Porque todavía se cree que una persona de color, ¿sí? Que no se le debería llamar de color, ¿sí? Sino una persona de piel negra,
eh, es inferior a una persona blanca o a una persona mestiza, ¿sí? Es más, todavía se sigue creyendo que un mulato es más que un negro, ¿sí? Cuando ya se sabe que es una mezcla, ¿sí? Eh, la raza negra africana palenquera es una raza primaria, ¿sí? O sea que si nosotros vamos a la historia, al contexto cultural, pues serían ellos más superiores que nosotros en ese sentido, ¿no? Y si empezáramos a estudiar todo este tipo de, de sucesos de la antropología y todo este tema que nos envuelve, ¿no? Aquí hay una pregunta que dice, según la lectura del texto de Malgarejo explica a qué se refiere el proceso de enculturación. Y aquí es donde retomo pues lo que hablaba anteriormente, porque dice que la enculturación es el proceso por el cual un individuo incorpora, conoce, aprende y pone en práctica las normas, creencias, tradiciones y costumbres de una cultura en la cual se inscribe, ¿sí? Entonces la inculturación es ese proceso. La inculturación tiene por el objetivo de enseñar aquello que es considerado apropiado y lo que no, dentro de un marco social, para que los individuos puedan integrarse de forma adecuada al grupo al que pertenece. Se trata de las normas culturales que son transmitidas de una generación a otra con el objetivo de mantener un equilibrio social. Y creo que aquí es el tema de discusión, ¿no? Porque finalmente todo lo que tiene la cultura latinoamericana, ¿sí? Parte de la cultura iberoamericana, ¿sí? Es eh, que todo fue traído de Occidente, ¿no? Y todo lo que fue la cultura como tal, de nosotros se volvió, es una palabra muy criolla o muy castiza, se volvió un sancocho, ¿no? Nosotros somos la mezcla de muchas cosas, ¿sí? Somos una cultura de pegados, ¿sí? De fracciones de muchas culturas que vinieron llegando acá, ¿sí? A este lado del mundo, ¿no? Los gitanos, por ejemplo, ¿sí? Con su idioma romaní, como se miraba en los videos, cómo fueron llegando y que los gitanos no solamente, como muchos creían, eran españoles, sino también habían gitanos rusos, ¿sí? Que llegaron a caballo desde muy lejos, ¿sí? A, a sentar pues sus raíces en un continente como este, ¿no? Son todo ese tipo de cosas que, que hacen que nosotros tengamos mezclas de varias culturas, ¿sí? Y que existan ese tipo de roces, ¿no? La enculturación, para mí, para mí, creo que es un proceso que no se debía llevar desde la historia occidental colocada o forzada en en, en la historia suramericana, ¿sí? Porque para